Micrófono, ya estamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 10 y qué, 17 ya de febrero del 2021. ¿A quiénes andan ya por ahí? A ver, los quiero ver. Kenia, Marlene, Catarina, Luis, Amelia también está por ahí. A ver, ¿quién es más? Andrea, Wilder, Luis Francisco. A ver, no los veo. Presente. Perfecto, René, buenas tardes. ¿Quién es más? Pues tengo varios aquí, pero no los veo. Hola, Lick. Hola, buenas tardes. Hola, Candy, buenas tardes. Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Hola, Javier, buenas tardes. A ver, vamos, quienes tienen Buenas cámara. tardes. Buenas tardes. A ver, déjense ver, pues. Bueno. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. ¿Quién más? Ok, bueno. 24 personas. Yo creo que podemos iniciar. Háganse la campaña, pues activen sus cámaras, sí, por favor. Vamos a continuar el día de hoy. Antes, pues vamos a dar los avisos parroquiales o los anuncios, pues, como le llamamos por acá, ¿verdad? Les recuerdo que según el programa ya está pues a la vuelta de la esquina nuestra próxima tarea, que es nuestro próximo laboratorio, que consiste en un reportaje escrito que van a tener que realizar en forma individual, ¿sí? Y hago énfasis en eso, es individual, no es en pareja, no es en grupo, ni nada por el estilo, ¿verdad? Para eso yo ya les publiqué la guía respectiva, lo hice hoy en la tarde y espero que al menos pues la mayoría la hayan podido leer. Es bien cortita y no hay pues mayor pierde con eso. Igual al final pues vamos a dar chancecito para explicarla y que ustedes puedan desarrollar el trabajo, el reportaje de una forma aceptable, ¿verdad? Este primer laboratorio bueno, ya sería el segundo, ¿no? Porque lo primero, pues dijimos que no iba a ser un laboratorio como tal. Pero digamos, esta tarea me sirve también para darme cuenta de cómo están ustedes en cuanto a la redacción de este género periodístico como tal, ¿verdad? De un reportaje. Tomando en cuenta, como ya les he platicado, que a estas alturas, pues la mayoría o casi todos dominan ese género, porque ya pasamos por géneros periodísticos 1, géneros periodísticos 2, si no estoy mal, por ahí vieron algo de prácticas periodísticas, no sé, redacción general, en fin, ya tienen ustedes esa base, ¿verdad? Para poder realizar un trabajo de este tipo. Pues por eso es que no nos detenemos mucho a explicar, ¿verdad? Pues en qué consiste el género, cuáles son las características, etcétera, porque eso yo asumo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y si no, pues al menos cuando lea sus trabajos me doy cuenta si realmente lo sabían o no lo sabían, si dominan o no el género. Y otra premisa es que yo asumo a que a estas alturas ustedes no es el primer trabajo que realizan, pues de esa naturaleza. Supongo que ya han hecho notas periodísticas, han hecho reportajes, han hecho crónicas, han hecho entrevistas, ¿verdad? A estas alturas del partido, su servidor asume que ya lo han hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo están en ese sentido. Pues al final, repito, voy a explicar la guía. Hay una tabla de cotejo ahí, a la par de la guía, que es lo que yo voy a calificar, ¿verdad? Para que no haya pierde y que ustedes pues puedan sacar, pues me gustaría la totalidad de lo que vale el laboratorio, y si no, pues por lo menos una buena nota. Vale 10 puntos por si no lo recuerdan, y si no, ahí está en el programa.
Bueno, a ver, no los veo. ¿Será cuestión del internet o qué? Necesito hacer mi captura de pantalla para ir alimentando el informe que tenemos que ir presentando, pero no veo a nadie en este momento, ni siquiera a los más fieles, Amelia, a Yo nadie. creo que es su internet. Yo Es, tengo activa es, la. ¿verdad que Estamos, sí? Lick, creo que Sí, es mi es su internet. internet porque yo sí logro ver a Sí, varios compañeros, Lick. ¿Verdad? Ahorita Yo sí, también. bueno, ahorita que están hablando, sí, se activa la cámara, pero luego dejan de hablar y se desactiva. Bueno, a ver, eso suele pasar, ahora sí, veo a varios, René, pues es cuando activan el micro, ¿verdad? Luis está por ahí también. Sí, fíjense que leí algo de eso. Hay un grupo, por cierto, les invito a quienes tienen o quieren aprender más sobre estas plataformas, sobre Classroom y sobre Meet, ¿verdad? Que es un brazo interactivo, podríamos decir, de Google, ¿verdad? Todas estas son herramientas de Google, ¿verdad? Incluyendo nuestro correo electrónico de Gmail, Meet, Classroom y otras herramientas que hay ahí, que pues es de explorarlas y ver qué nos ofrecen o en qué nos pueden servir. Les recomiendo, les digo, en Facebook hay un grupo que, ¿cómo se llama? Pero fíjense que es bien interesante porque dan consejos o uno tiene dudas acerca de Classroom o de Meet o de cualquier herramienta de estas de Google y pues ahí los que saben más pues van explicando y van ayudando a otros y ponen tutoriales, etcétera. Fíjense que lo último que aprendí es cómo filtrar los correos de los estudiantes, a ver, no de los estudiantes, ¿verdad? Sino que los que ingresan de Classroom en sí. ¿Por qué? Porque cada vez que se pone una publicación, por ejemplo, en Classroom, llega al correo una notificación, ¿verdad? Y entonces muchas veces se nos llena el correo, no sé si les pasa, ¿verdad? Y entonces aprendí cómo filtrarlos y en la parte izquierda de su correo les crea un filtro, valga la redundancia, solo para Classroom. Y entonces, en vez de que les aparezca en la bandeja de recibidos y que se les llene la bandeja, y por peor si usan bueno, en este caso, pues tenemos todos un correo institucional, pero digamos, si quieren un correo específico, se pierde, ¿no? En toda la cantidad de correos, ¿verdad? Entonces, crea un filtro aparte, donde está la recibidos, enviados, tarará, ¿verdad? Ahí. Y entonces ahí van a caer todos los de Classroom, ¿verdad? Ya no van a estar en recibidos. Entonces es bien interesante porque está más ordenado el asunto. Pues eso lo aprendí ahí en ese grupo de Facebook con un tutorial, les cuento. Si encuentro el link se los voy a poner por si a alguno le interesa. Eh, Perfecto, ahora ya veo a más compañeros ahí, muy bien. Pues sí, es cuesta. Pues, ¿por qué salió eso del grupo de Facebook? Porque ahí leí también que hacía alguien la consulta que porque a veces no lograba ver a todos esos estudiantes, ¿verdad? Y a pesar que le indicaban que tenían la cámara activa, y alguien explicó eso, que a veces que tiene que ver con el internet, con la velocidad y eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Ya terminamos los avisos parroquiales, ya, ¿verdad? Hoy solo teníamos ese del laboratorio que está para la próxima semana, ¿sí? A ver, realidad nacional, cuéntenme qué está pasando. Yo en las últimas horas no sé si estuve muy desconectado o qué, pero no sé si hay algo que haga temblar al universo en cuanto a noticias o al menos al país, no sé. A ver, ¿algo nuevo o siempre sigue los mismos temas? yo leí que en el Congreso van a, a exponer, ¿no?, una iniciativa de ley de trabajo de tiempo parcial, Ajá. específicamente para el teletrabajo y las personas que trabajen de esa manera no recibirían bonos ni prestaciones y todo eso. Entonces, eso es lo que yo he leído. Mire qué interesante. Sí, sí, sí. Ya ha habido esfuerzos, les cuento, en ese sentido. Incluso si no estoy mal, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional una ley que habían aprobado parecida, ¿verdad? Porque lo pintan de la forma más bonito los empresarios, ¿verdad? Y los diputados que apoyan estas ideas, pero el problema es ese, ¿no? Nos dicen que el trabajador está más expuesto
a que en cualquier momento le dicen, mire, lo contratamos solo por 2 semanas y ya no hay trabajo, sin prestaciones, sin indemnización, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso no lo dicen, ¿verdad? Solo nos lo pintan como que, son más oportunidades, la gente que no puede trabajar todo el día puede optar a un trabajo parcial, etcétera, ¿verdad? Si no estoy mal, en esa ley se establecía ese trabajo a tiempo parcial en, no sé si 3 o 4 municipios, y uno de ellos estaba en Oriente, el otro era de Escuintla, recuerdo, algo así, ¿verdad? Pero el tema no es nuevo, el tema ha sonado ahí en el Congreso y ahora seguramente se quieren aprovechar de esto del teletrabajo, ¿verdad? Sí, es interesante el asunto, ¿verdad? Perfecto, ¿algo más? Lo del Yo hogar estaba viendo Zafiro en lo la del zona hogar 1. Zafiro. Sí, vi un videíto, cabal, justo antes de iniciar con ustedes, vi un videíto que salieron corriendo las niñas, ¿verdad? Ahí de una casa que estaba a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, algo así, de la presidencia, ¿verdad? Sí, cierto, sí, sí, sí. Miren, es parte de todos los problemas que hemos hablado, ¿verdad? Que tenemos como país, que mientras no se resuelvan y mientras no se vaya a las raíces de esos problemas, olvídense, siempre vamos a estar tratando de apagar fuegos, ¿verdad? Y hablando de temas como la pena de muerte, temas como no sé, ¿verdad? O sea, ni siquiera ya de países tercermundistas, perdón, porque así nos retrata eso en el mundo, ¿verdad? O sea, imagínense. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? No se va a las causas, no hay inversión en seguridad, en educación, en salud, y por eso tenemos los problemas que tenemos, ¿verdad? O sea, para no ir muy lejos, miren lo de las vacunas, que por cierto es una noticia, ¿verdad? Que está en el ambiente porque no se sigue retrasando, y al contrario, la ministra lo que recién dijo es que como que pareciera que están esperando favorecer a las empresas privadas, ¿verdad? Y en El Salvador ya recibieron su primer lote de vacunas. En Costa Rica, si no estoy mal, ya van por el segundo o tercer lote. Panamá, no se diga. En Sudamérica, olvídense. Chile creo que ya está terminando de vacunar, ¿verdad? Perú va por lo mismo. Y aquí, ¿verdad? Seguimos esperando. Eh, esperaba Supuestamente que la me... otra semana va a haber un simulacro ahí en Gerona y ya van a tener la fecha para que empiecen, según me indicaron. Sí, sí, hay memes ya de eso, ¿verdad? Que aquí siempre estamos en eterno simulacro de todo, ¿verdad? Cabal. Ya. Vean, hay otro tema que se va a dar mañana, y es una noticia también que está en el ambiente, que tiene que ver con todo esto. Mañana Codeca, que es una organización muy fuerte, satanizada, ojo, satanizada por algunos, ¿verdad? Sobre todo por los empresarios, ¿verdad? Y pues bien vista por otros. El problema es que como los grandes medios de comunicación están del lado de esos empresarios, porque también muchos son los dueños de esos medios, entonces nos hacen ver que Codeca es el diablo, así, es Satanás, así pintado, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por eso. Fíjense que yo tengo la dicha de conocer, incluso me dio clases, a uno de los abogados de Codeca, ¿sí? Y la verdad es que mis respetos, pues con formación sancarlista para variar, ¿verdad? Y todo, muy comprometido con la causa social. Y mis respetos porque él en 10 minutos le explica a usted el por qué existe Codeca, sus objetivos, tarará, tarará. Y le aseguro que si usted tiene la percepción de los empresarios de Codeca como sancarlista, le cambia el chip, ¿sí? Y no porque lo convenza, sino porque pues, simplemente nos hace ver una realidad que muchos no queremos ver. Por ejemplo, a Codeca se les tilda que son ladrones de energía eléctrica, ¿sí? Y eso tiene una historia, el por qué las comunidades en muchos departamentos del interior del país se vieron obligadas a conectar en forma ilegal, y eso ellos mismos lo reconocen, energía eléctrica a muchas casas, a muchos hogares. O sea, eso tiene un porqué. Vean, ¿cómo dicen? Toda acción, toda reacción tiene una acción, o sea, o por ahí, ¿verdad? O sea, toda causa tiene un origen. Y entonces, eh, hay historias muy lamentables del cobro de energía eléctrica en el interior del país. Hay gente que o paga la factura de energía eléctrica de su casa, ¿verdad? Que apenas si tiene 2, 3 bombillos por ahí, ¿verdad? Una televisión si bien le va,
y facturas de 150, 200 quetzales. Entonces hay gente en el interior del país que se ve, repito, en ese punto, que o paga la energía eléctrica, la factura, o le da de comer a sus hijos. Obviamente esos detalles no nos los dicen esos empresarios. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque por ahí surge todo este movimiento de Codeca. Primero por las injusticias que se cometen en el interior con el cobro de la energía eléctrica. Acá Guatemala, Escuintla, Zacatepeques, perdón, Wilder. Sí, con lo que usted comentaba, incluso hay departamentos, o más bien dicho municipios en el interior donde le cobran a las personas la electricidad pública y ni siquiera hay electricidad pública en ese lugar. Sí, exactamente. Y a veces el rubro del alumbrado público es más alto que de lo que pagan de su casa. Y así, ¿verdad? Historias como Y esas. también pasó lo de Campur, que la comunidad estaba bajo agua y seguían cobrando el... Va, imagínense. Pero eso, repito, esas noticias no van a salir en los medios masivos que obviamente pues están del lado de las grandes empresas. ¿Por qué? Porque son sus patrocinadores, ¿verdad? Pues, ¿qué? De Orsa, de Oxa, ¿verdad? Y así, hay cada historia, ¿verdad? Entonces, una de las luchas de Codeca ha sido la nacionalización de los servicios que algún día fueron nacionales, o sea, la energía eléctrica algún día pertenece al Estado, o sea, ellos no nos están diciendo nada nuevo, ¿sí? No sé, es una lucha imposible quizá, pero al menos yo aplaudo que haya alguien que mantenga esa lucha, y como sancarlistas así lo debiésemos ver. Claro, nadie está de acuerdo que si voy yo al trabajo y me paran la calle y me bloquean la libre circulación, pues me voy a encachimbar, ¿sí? Cualquiera. Pero díganme si en este país solo, si no es así como medio funcionan las cosas. ¿Ustedes creen que Jimmy Morales, no hay que ver, Yamatei, que casi lo mismo, peor, hubiese dado marcha atrás a lo del presupuesto y hubiese convocado a tanques de pensamiento que son los mismos empresarios? O sea, ahí no hubo representación de Codeca, ahí estuvieron los mismos y todo, pero al menos dice que algo hicieron, que ¿verdad? Que medio maquillaron ahí el asunto con el presupuesto. Eso fue a raíz de las últimas protestas de, ¿qué? Noviembre del año pasado, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo hicieron en horas de la madrugada en el Congreso de los Diputados. Y si no es así, no pasa nada. Entonces, por ahí va la cosa. Pero bueno, ese es tema para un curso, ni siquiera para una clase, es para un curso, ¿verdad? Y lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? No solamente si también los medios no se han puesto a pensar o no lo han publicado, que el servicio de basura podría aumentar en las próximas semanas, tomando en cuenta que cerraron AMSA y que la logística va a cambiar en las empresas que iban a dejar basura a ese relleno. Entonces, eso va a generar bastante polémica en los próximos días, que hasta el momento lo único que hicieron fue cerrar AMSA, pero ¿qué va a pasar después, no? Sí, ahí sí que era un mal necesario el relleno ese de ahí, ¿verdad? Del sur. Sí, miren, una serie de problemas, cosas que se hacen mal. El tema ambiental en este país le ha valido gorro a los gobiernos, a los alcaldes, porque no es un problema solo del gobierno central, es un problema de los alcaldes. Y bueno, o sea, es una cadena. Creo que en el último eslabón estamos nosotros como ciudadanos, porque también hay que reconocerlo, ¿verdad? O sea, nosotros ni siquiera somos capaces de dividir nuestros desechos en nuestra casa, pues, o sea, de reciclar. Con eso ya haríamos bastante. Entonces también nosotros tenemos mucha culpa. Y así, ¿verdad? O sea, aquí hay una falta de cultura en todo sentido, ¿verdad? O sea, y lo vemos, o sea, a diario en las calles, ustedes ven que va y la gente tira la basura por las ventanas de los carros, de los buses, es un desorden total. Y como decía alguien, ¿verdad? Esa gente se va a Estados Unidos y allá no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que allá sí funcionan los controles. Allá si lo hace, sabe que a la esquina lo va a parar el policía y lo va a multar de una vez. Pero ¿por qué allá sí nos comportamos como debiésemos comportarnos aquí? ¿Cuál es la diferencia? Que allá sí sabemos que nos están controlando. Aquí como sabemos que vale 20, ¿verdad? Y si nos dicen algo, sobornamos a la policía, entonces no pasa nada. Ese es el problema. Entonces, hay que enseñar en la casa que nuestros hijos, que estas generaciones que van creciendo, no sean
iba a decir lo lacras, pero es que suena muy fuerte, ¿verdad? Lo malo que nosotros hemos sido, pues, con muchos temas, con el ambiente, con el prójimo, con el tránsito. Usted se para aquí en un punto de cebra y los carros se lo pasan llevando, pues, o sea, en otros países no, usted está en un punto de cebra y el primer carro le para que usted se atraviese la calle. Hace falta educación en ese sentido, pero los que lo tienen que hacer, no lo hacen el gobierno. Miren la municipalidad capitalina, prefiere otras cosas ahí y teniendo acceso a esos grandes medios, en vez de ese tipo de campañas, ¿verdad? Y si lo hacen, duran muy poco, ¿sí? ¿Verdad? Porque bueno, tampoco es que no lo han hecho, pero lamentablemente no logran, creo yo, el objetivo. Dejemos hasta ahí el asunto porque vean, nos agarra el tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos con las noticias, ¿verdad? Por lo demás, pues no hubo alguna otra cosa que, como dicen en mi pueblo, haya hecho llorar al Papa, ¿verdad? Ese es un dicho muy popular cuando hay una noticia así impactante, ¿verdad? Dice, vos contame algo que pasó hoy que haya hecho llorar al Papa, ¿no? Bueno, por cierto, hoy inicia la cuaresma, ¿verdad? Para los que profesan la religión católica, importante la fecha, ¿verdad? Pues ya no hay tanta bulla como en otros años por lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, a ver, miren, pues hemos ido avanzando en el curso, recuerdan cómo iniciamos, ¿verdad? Tarará, tarará, le dimos mucho énfasis al tema de información, desinformación y manipulación, ¿verdad? Para luego ya que estamos ahora con estos aspectos que tienen que ver con periodismo especializado, algunas definiciones, hoy creo que vamos a ver algunos principios, características y algunos otros aspectos del periodismo especializado. Pero fíjense que hablando de la vida real y de lo que uno se encuentra allá afuera, me encontré en mi Twitter, ¿verdad? Con la publicación se los voy a poner acá y yo estoy seguro que más de alguno pues conocen al dueño de la cuenta, esta que les voy a publicar, ¿verdad? Como les digo, me colaboran con material didáctico y eso para mí es bastante bueno. A ver, ahí está. Vean, ahí en esto, pues yo hice mi análisis rápido, ¿verdad? Porque veníamos saliendo del tema de información, desinformación y manipulación. En eso que están observando, pues conjugan prácticamente, no sé si los tres, ¿verdad? Pero por lo menos desinformación y manipulación, ¿sí? ¿Por qué? A ver, y los escucho. Desinformación porque será fusilado al amanecer, es pasado, ya no se hace eso en Guatemala. Entonces, Ajá. haciendo creer de que va a ser fusilado, pero no, en sí no se puede hacer eso en Guatemala. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Trata de orientar a la persona que está viendo la noticia a, a pensar, ¿verdad?, en lo que la persona que la escribió quiere. Uh-huh. También lo que pasa es que muchas personas solo leen el titular y después se lo va a ir a contar a la mamá, mirá, es que va a ser fusilado, es que yo lo leí, y no leen lo demás, entonces ahí se cumple la desinformación también. Ok, perfecto. Y no sé si es mujer o es hombre, porque según lo que yo sabía, lo que mencionaban era una mujer y ahora dice que es un hombre, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Únicamente anda buscando aumentar la cantidad de personas que lo siguen, tener más likes, tener un mayor movimiento en sus cuentas, que eso es lo que regularmente hace el hombre noticia, ¿no? Que ya todos sabemos quién es. Ok, perfecto. Bueno, a ver qué les diré sin meterme a clavos. El famoso hombre noticia, pues es conocido, es periodista, ¿verdad? Director de un medio importante de comunicación. Y yo estoy seguro que él sabe que lo que puso ahí no es posible en Guatemala. Actualmente, ni creo yo que en unos 10, 15 años, no creo, ¿verdad? Que eso vaya a ser posible. Yo quiero pensar que él está consciente de lo que estoy diciendo, pues que eso no es así, ¿sí? La cuestión es que muchas veces la desinformación y la manipulación, como venimos hablando, se hace adrede, se hace a propósito,
¿Con qué intereses? Bueno, alguien dijo ahí, probablemente con ganar más seguidores a su cuenta, no sé, ¿verdad? Puede ser un interés. El problema es que con esto se hace un daño terrible, ¿no? A la sociedad, porque como también lo mencionan ustedes, habrá mucha gente que cae en esto, ¿verdad? Y dice, ah, bueno, sí, es posible entonces la pena de muerte, o algunos pues suspiraron ahí por Ríos Montt, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde yo digo, como periodistas, y eso ojalá cuando estén en el ejercicio de la profesión, pues se habla mucho de la ética, ¿verdad? Y es bien difícil porque cuando nos gana el sensacionalismo caemos en este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, es complicado, ¿verdad? O sea, eh, hay que tratar de ser ecuánimes, de ser imparciales en la medida de lo posible y tratar de no manipular, ¿verdad? De no desinformar y no manipular, ¿verdad? Entonces, porque para mí esto llena bastante bien esas condiciones, ¿verdad? Y es desinformación y es manipulación. Pues se los traje aquí para que lo vieran y eso se fue hace 1 o 2 días que salió ese tweet por ahí, ¿verdad? Lick, Ah, Lick, a ver, ¿alguien quiere hablar? Diego, adelante. no, yo solo quería preguntar, o si tiene alguna idea, de por qué se está tirando mucho a manipular con lo de la pena de muerte últimamente, porque con lo que ha estado pasando con el tema de desaparición de mujeres, con el caso de Sharon, o las personas cuando comparten algo de que alguien la otra persona, algo así, estoy viendo mucho en redes sociales que hay tendencia a decir que lo maten, hay tendencia a decir ojalá que estuviera la pena de muerte, incluso hasta el mismo presidente salió diciendo esto de que el Congreso debía analizar lo de la pena de muerte. Entonces no sé si tiene alguna idea de por qué están como que tratando de meter presión con algo que no se puede. Pues ya lo platicamos aquí en el par de clases anteriores. Miren, siempre que surgen estas olas de violencia, que ya lo dijimos incluso con el análisis de las estrategias de manipulación de masas, que no se descarta que muchas veces es algo orquestado desde el mismo Estado. ¿Sí? El Estado tiene la capacidad para hacer algo así. Y dirán ustedes, ay, no, gran poder de Dios, ¿será que eso es posible? Hay cosas veredas, mi estimado Sancho, ¿verdad? Entonces, no se descarta. ¿Por qué? Porque luego vienen y nos ofrecen la solución a esos problemas, recuerdan esa famosa estrategia, ¿verdad? Entonces, muchas veces son cosas planificadas para después desviar incluso la atención con otros temas, como la pena de muerte. O sea, eso no es nuevo. O sea, el tema de la pena de muerte siempre lo sacan en el Congreso o en el Ejecutivo cuando se da este tipo de situaciones, ¿verdad? Para desviar la atención de otros temas más importantes. Se sigue atrasando la elección de cortes, se quieren descabechar a como dé lugar al Procurador de los Derechos Humanos, y mientras tanto siguen los negocios entre los mismos, los que le prestan servicios al Estado, que son los mismos parientes de los diputados, de los ministros. O sea, aquí es como cuando se dice que es una finca dominada por esas élites, pues es así, o sea, es que es la realidad, ¿verdad? ¿Sí? O las fincas de palma africana se roban los ríos y de eso no se dice mayor cosa. Entonces son distractores, ¿verdad? Bueno, avancemos. Vamos a seguir platicando acerca del tema, ¿verdad? Que lo dejamos ya iniciado en la clase anterior. Pues vimos algunos conceptos incluso de periodismo especializado, ¿verdad? Hablamos un poquito de las áreas de especialización, hicimos la diferencia entre periodismo especializado y prensa especializada, ¿verdad? Y pues vamos a platicar ahora de estos otros puntos que son también importantes. Hay 4 elementos clave para definir el periodismo especializado. Por supuesto, podrán haber más si ustedes ahora tienen la libertad de poder indagar por su cuenta, ¿verdad? Y seguramente podrán encontrar más elementos parecidos a estos que yo les traigo por acá. Bueno, en realidad, digamos que son 3. No sé por qué tengo 4 en el titular. Primero es preciso conocer la realidad sobre lo que se va a informar, ¿verdad? El periodista tiene que
conocer el contexto donde se mueve, ¿sí? Si el periodista está asignado a una fuente específica, debe conocer cómo funciona esa fuente, ¿sí? Si es el Congreso de la República, si es el organismo judicial o es el Ejecutivo, y para cuando les toque, ojo, lo primero que el periodista tiene que hacer cuando lo designan a una fuente específica por primera vez es conocerla, ¿sí? Es como cuando ustedes llegan a su primer trabajo y tienen que pasar por un proceso de inducción, ya sea que se lo den o por su cuenta, ¿no? Conocerlo. Es parecido acá, ¿verdad? Digamos que si es el Congreso, por ejemplo, de cajón, lo primero que tienen que hacer usted cuando lo manden ahí por primera vez es buscar la ley orgánica del Congreso y leérsela. Leerla, subrayarla, lo más importante, conocer el proceso que lleva el aprobar una ley, ¿sí? ¿Qué es una iniciativa de ley? Que no es lo mismo que una ley, ojo con eso, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una iniciativa o proyecto de ley que una ley debidamente aprobada. ¿Cuáles son los pasos que lleva a aprobar una ley? ¿Sí? ¿Qué instituciones en el país tienen iniciativa de ley, por ejemplo? Que no cualquiera puede presentar una iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, es un privilegio que solo tienen pocas instituciones en el país. Todo eso hay que conocerlo, ¿verdad? Y luego ya, pues, el entramado ahí adentro, cómo funciona el organismo legislativo, cómo está integrado, saber que tiene una directiva, quiénes componen esa directiva, saber que hay comisiones de trabajo, saber que hay, ¿qué más hay ahí? Bueno, o sea, conocerla, ¿verdad? Lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir hablar con propiedad, ¿sí? Informar con propiedad, ¿verdad? Al momento de que tengan que hacerlo y cómo tienen que hacerlo. Porque en su audiencia, en sus lectores, ¿verdad? En sus televidentes habrá gente que desconozca, pero así también hay gente que conoce y van a decir, el reportero ni él sabe lo que está diciendo porque eso no es así, ¿verdad? Igual en otras fuentes, el OJ, el Ejecutivo, la misma historia, ¿verdad? Eso tiene que ver un poquito con esto, ¿sí? Y si hacemos periodismo especializado es lo mismo, o sea, si vamos a hacer periodismo económico, pues conocer, ¿verdad? Acerca de términos económicos incluso, ¿verdad? Porque es un periodismo muy técnico, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Se habla de la tasa cambiaria y crediticia, el tipo de cambio, todo eso, ¿verdad? Saber un poco de la fuente específica. Y así, con otras especializaciones. Segundo, hay que delimitar los ámbitos temáticos, ¿sí? Ojo con eso, porque muchas veces queremos abarcar demasiado, ¿verdad? Sí, y eso tampoco es bueno, ¿sí? Hay que, bueno, tengo este cúmulo de información, ¿verdad? De un solo tema, ok, pero de esto, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Entonces, hago mi depuración, ¿verdad? Delimito esos ámbitos temáticos y ya saber qué es lo más importante. Si no, pues podemos caer en el error de que tenemos tanto que no sabemos por dónde empezar y muchas veces no sabemos informar de manera adecuada, ¿verdad? Aunque seamos expertos en la especialización que estemos manejando. Satisfacer las demandas de información especializada por parte de las audiencias sectoriales. Eso va implícito con los dos anteriores, ¿verdad? O sea, hacia ahí debemos enfocarnos, ¿sí? Debemos satisfacer esas demandas de esos sectores, ¿verdad? Que están exigiendo, ¿verdad? Información especializada, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa capacidad. El periodismo especializado, que tiene desde su origen una función contextualizadora fundamental, estudia entonces los contenidos, pero ojo con eso, no se limita solo a eso, sino que busca sobre todo, ¿verdad?, profundizar en los acontecimientos, por lo que esos contenidos especializados acceden a los medios y su tratamiento periodístico. Este es un postulado de la Universidad de Sevilla. Aquí hablamos mucho de lo que se dice en otros países como España, de periodismo especializado. ¿Y por qué España? Porque España es uno de los países donde es muy fuerte las especializaciones periodísticas, ¿sí? España, en Europa, España, en Latinoamérica está Colombia, México, Argentina, Chile, por ahí, ¿verdad? Donde se marca bastante las especializaciones periodísticas, ¿verdad? Incluso ahorita con esto de las noticias falsas y el periodismo de datos, que es algo nuevo, o sea, esto quizá hace 10 años no existía tanto, ¿verdad? Más adelante vamos a profundizar un poquito en eso, pero les hago un adelanto, valga la redundancia. El periodismo de datos surge de la mano con las noticias falsas y estas a su vez surgen
con el nacimiento de las famosas redes sociales, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿verdad? Viene la necesidad de poder confirmar si una noticia es falsa o no, si un dato que me están diciendo es realmente verdadero o no, ¿verdad? Entonces, ya se cataloga incluso el periodismo de datos, ¿verdad? Como una especialización periodística, ¿verdad? Ok, pero repito eso, más adelante hay un apartado en el curso donde vamos a profundizar un poquito. Basta con conocer y documentar ampliamente el asunto y área que estamos tratando, y en la misma medida que dominemos las técnicas de información que posibiliten una recepción efectiva del mensaje en los términos profesionales que caracterizan la comunicación periodística. Estos son claridad, comprensión y el hecho de que estemos realizando una especialización periodística no quiere decir que vayamos a dejar de lado esto último, la amenidad, ¿sí? Y tiene que ver un poquito con lo que platicábamos anteriormente, o sea, la forma como yo voy a transmitir el mensaje, por muy técnico que sea, pero voy a tratar de que sea amigable, ¿no? Que sea comprensible por mi grupo objetivo, ¿verdad? Entonces, no tiene por qué dejar de ser ameno, ¿verdad? Las TICs, las famosas tecnologías de la información y comunicación, ¿están ligadas al periodismo especializado? Sí, ¿verdad? De esa cuenta se dice que el periodismo especializado se ha originado y desarrollado a partir, ¿sí?, de la cada vez más fuerte competencia, ¿sí?, justamente entre los medios con ayuda de estas famosas tecnologías de la información y la comunicación. Y esto también, a su vez, con el acelerado avance de la especialización científica, así como del surgimiento de, ojo, audiencias selectivas. Vean cómo cada cosa está relacionada, ¿verdad? O sea, el periodismo especializado no existiera si no existieran grupos, ¿sí?, dentro de la sociedad que demandan información especializada, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, todo va de la mano, ¿verdad? Y las tecnologías de la información y comunicación, sobre todo actualmente, juegan un papel importante, ¿verdad?, para que se desarrollen esas especializaciones. ¿Qué más? ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que estamos bien. Por ahí a las 1:15 paramos. Todo parece indicar que esta tendencia seguirá creciendo, ¿verdad? Y desarrollándose debido a que la sobreinformación generada por las nuevas tecnologías hace cada vez más necesaria una información especializada que responda a las exigencias de los receptores, ¿verdad? Cada vez más surgen especializaciones y eso es bueno porque el periodista tiene como que más chance, ¿verdad? El mercado se amplía y el consejo es ese, ¿verdad? Cuando ya estén en la práctica, pues al inicio, miren, uno comienza haciendo de todo un poquito, ¿verdad? Que nota roja, que política, que cubriendo esta fuente por acá, que se va de vacaciones el que está en otra fuente, pues me mandan a mí, y va uno conociendo un poco de todo. Eso es bueno, ¿sí? Pero llega un momento en que el periodista tiene que decir, no, yo me quiero especializar en periodismo legislativo, ¿sí? O en periodismo judicial, ¿me explico? O en periodismo económico. Entonces voy a tratar de hacer más tiempo ese tipo de periodismo, de estar más tiempo en esa fuente. Claro que no depende de uno siempre, ¿verdad? Porque muchas veces las políticas de algunos medios, si no es que la mayoría, incluso es rotar a los periodistas, no dejarlos mucho tiempo en una fuente fija. Y eso tiene otras razones de las que podemos hablar más adelante. Entonces, ahí hay una limitante, porque en, ¿qué les digo? En 3, 4 meses o ni siquiera en un año, ojo con eso, ni siquiera en un año el periodista no llega a conocer bien su fuente, ¿sí?, de información, sobre todo si se trata de estos organismos del Estado, ¿verdad? Que son pues, poderes, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo? Para conocer a profundidad el OJ, el Congreso, el Ejecutivo, yo digo que estamos hablando de unos 2 años, ¿verdad? Así como que fuera un diplomado, ¿verdad? Y aún así uno no deja de aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, repito, la limitante está en que muchas veces las políticas de los medios es no dejar mucho tiempo a los periodistas en una fuente fija, sino que los van rotando, ¿verdad? Ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque bueno, o sea, ya conocí el legislativo, me voy a conocer el judicial, ok, pero lo ideal, repito, es especializarse en un tema, ¿verdad? O en una fuente específica, ¿verdad? Ok, seguimos.
Por lo tanto, el periodismo especializado representa la información periodística de calidad, ojo con eso, frente a la generalización e incluso especulación informativa, ¿verdad? Como el ejemplo que vimos, referente a problemas del mundo actual. Rapidito, fines del periodismo especializado, igual acá. Podrán haber más, pero yo me quedo con estos que les tengo acá. Uno, facilitar la comunicación científica entre los científicos. Regresemos al ejemplo del consultorio. El médico hablándole a su grupo objetivo, que probablemente su audiencia son médicos, ¿sí? Hablando de términos que ellos conocen y manejan muy bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay una comunicación entre un científico y un grupo de científicos, que son sus oyentes, sus televidentes. ¿Me explico? ¿Sí? Contribuir a la renovación del conocimiento. Pues, por supuesto, ¿verdad? El periodismo en general, uno de sus propósitos y uno de sus objetivos no solo es informar, uno de sus anhelos debiese ser siempre a que la realidad, ¿verdad?, de una comunidad, de un país, cambie, ¿verdad? Y el periodismo contribuye muchas veces a eso. Díganme si no, a raíz de los hechos de corrupción que salieron primero en los medios de comunicación en 2015, ¿verdad? Pues de una u otra forma cambiaron la situación del país y de una u otra forma, directa o indirectamente, eso incide en el desarrollo integral de, en este caso, los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, que no se ha acabado la corrupción, pues esos son otros 20 pesos, pero al menos alguito se logró. Y quienes tuvieron mucho que ver con eso, los periodistas, que sacaron esos hechos a la luz y luego los tomó el MP para, pues, judicializarlos, ¿verdad? ¿Qué más? Hacer de intermediarios entre los científicos y el público. Acá es donde el periodista se convierte en el medio, ¿no? En el canal. Entre un científico, que es mi fuente, ¿sí? Voy a entrevistar ¿a quién será? A Luis Von Ahn sobre su Duolingo, qué sé yo, ¿verdad? Su captcha, recaptcha y todo eso, ¿verdad? Y entonces yo luego vengo y con toda la información técnica que me da mi fuente, yo la descifro, ¿verdad? Y utilizo códigos adecuados hacia mi público objetivo para que lo que me dijo el científico, ¿sí?, lo pueda entender mi público objetivo. Sobre todo si mi público objetivo no es, no son científicos, y menos si no son de la ciencia de mi fuente. ¿Me explico? Entonces, aquí es diferente entre el científico y sus oyentes, su grupo objetivo, que son científicos. Acá es el científico, que es mi fuente, yo como periodista, que soy el medio, ¿sí?, transmitiéndole a un grupo objetivo, ¿verdad?, que no manejan lo que maneja mi fuente. Entonces yo tengo que transmitírselos a tal manera que lo puedan comprender. Entonces ahí entra esto, hacer de intermediarios entre los científicos y el público. No sé si va quedando claro. El último, cabe destacar, ¿verdad?, que el periodismo general, ¿sí?, y el periodismo especializado, ojo acá, no se excluyen entre sí. Sí, ojo, o sea, no es que, el periodismo especializado es otro nivel, eso, no, o sea, van de la mano, ¿sí? Muchas veces se complementan uno con otro, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Como lo explica esta última diapositiva. ¿Dudas, preguntas? ¿Aportes? ¿Todo está claro? Como Yo solo tengo una consulta, licenciado. Disculpe. Sí, a ver. No sé si después va a compartir las diapositivas con nosotros o no. Buena pregunta. Ya me lo preguntaron en la clase anterior, ya cuando casi estábamos al final, ya no estaban todos en la clase, eran unos pocos. A ver, y lo digo a la general. Si se portan bien, que yo estoy seguro que sí, se las voy a compartir, ¿verdad? Solo si se portan bien. Y eso pues ya ustedes saben en qué consiste, ¿verdad? Recuerden las reglas que explicamos el primer día de clases y eso, ¿verdad? Si me van colaborando, pues yo creo que lo podemos hacer, no se preocupen por eso. Y si no, tienen el otro recurso, que son las grabaciones que van quedando ahí en Classroom, ¿verdad? Y pueden accesar para que puedan ir repasando. Pero pórtense bien y yo digo que sí, con mucho gusto. Por último, rapidito, vean, les voy a explicar la guía, aunque está bastante clara para el reportaje, ¿sí? Que es la otra semana. Ahí ven la fecha. Tarea. Sí, la tarea, sí. Aquí está la guía, ¿sí?
¿Qué es lo que tienen que hacer? Seleccionar un tema específico que gire en torno a uno de los temas de actualidad, ¿verdad? De los siguientes ámbitos: económico, deportivo, político, religioso, tecnológico, etcétera. ¿Sí? Pueden, cualquier tema que gire en torno a esto. Voy a privilegiar mucho aquellos temas que tengan que ver con periodismo comunitario, ¿sí? Algo que esté pasando en su comunidad. ¿Por qué? Porque muchos ahora tenemos la limitante que no podemos movernos o desplazarnos fácilmente. Uno. Dos, que muchos pues no están en un medio de comunicación que les permita accesar fácilmente a sus fuentes, ¿sí? Y entonces yo estoy consciente de eso. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho incluso en semestres anteriores? Que hagan periodismo comunitario especializado. Seguro en su colonia donde viven hay más de algún clavo que ustedes pueden, y dicen, eso es noticia, ¿sí? Porque las características de una noticia pues son varias, pero la principal, ¿cuál es? Que ese suceso sea de interés colectivo, ¿sí? ¿Verdad? Y si, bueno, lo que pasa en su colonia, a ver, que el servicio de agua entubada, ¿verdad? Porque potable es un lujo ya en este país, entubada no está funcionando como tiene que ser, por X o Y clavo, ¿verdad? Eso ya es algo que le interesa a un colectivo, a su comunidad, ¿sí? Entonces ya es algo que tiene interés social. Entonces yo ahí puedo buscar una noticia, ¿no? O sea, a qué se debe el problema, tarará, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ya puedo hacer mi reportaje sobre eso. Religioso también puede ser, ¿verdad? Ahorita con esto de la Semana Santa, ¿verdad? ¿Cómo les afecta a las hermandades el hecho de que no hayan procesiones? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con todas esas andas, ¿no? Que se estarán, no sé, deteriorando en las iglesias. No sé, se me ocurre algo de temporada, pero puede ser otro enfoque siempre de periodismo religioso. Tecnológico también, ¿verdad? Político también, etcétera. O sea, aquí solo les doy yo algunas ideas, pero pueden ser otros temas que ustedes tengan en mente, pero que tienen que cumplir con esa característica esencial, que sea de interés para un colectivo, ¿sí? Al menos para su colonia, pues, y eso ya es bastante, ¿verdad? Leer detenidamente, obvio, sobre lo que trata hacer un reportaje. O sea, si no tienen la idea, vayan y consulten, ¿verdad? Bibliografía, consulten textos sobre, pues, qué es un reportaje, cómo se hace, etcétera, etcétera. Quienes sientan que están débiles en ese sentido. No vamos a hacerlo acá porque si no, pues perdemos mucho tiempo y eso son aspectos de otros cursos que, repito, asumo que ustedes ya los han visto y ya lo dominan. Para presentar el trabajo, ojo, no les estoy pidiendo mucho. 4 paginitas tamaño carta, ¿sí? Esa es la extensión del reportaje. Ilústrenlo con fotografías propias, por favor, fotografías propias, ¿sí? Por eso es que se les va a hacer fácil un tema al que ustedes tengan acceso a sus fuentes, ¿verdad? Porque van a tener que tomar fotografías. En las fotografías, incluyanme pie de fotos, ¿sí? Explíquenme de qué se trata esas fotografías, ¿sí? Por favor, no vayan a cometer el error que han cometido en otros semestres de que la foto es del tamaño de media página, ¿verdad? Y el texto, pues 3 líneas, y la siguiente página lo mismo, ¿verdad? Otra foto igual y no. O sea, el trabajo tiene que ir equilibrado entre texto y las fotos. De eso creo que ya les han explicado también un poquito de diagramación y eso, ¿verdad? O sea, de cómo equilibrar entre texto y las imágenes, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué les digo? En una hoja tamaño carta, muy bien, un par de fotitas y su texto, ¿verdad? O sea, y las fotos, insisto, propias. No les estoy pidiendo que usen su super equipo de fotografía, ¿verdad? Y que lo vayan a arriesgar a que se lo roben, no. Con un teléfono de estos que dicen ser inteligentes, podemos hacer fotos aceptables para lo que yo les estoy pidiendo. Eso sí, no me vayan a poner fotos demasiado pixeleadas, ¿verdad? Y que no se... No, o sea, aunque es un trabajo, pues, de acá del curso, ¿verdad? Lo que quiero es que se apegue mucho a la realidad, ¿verdad? Piensen que es un trabajo que fácilmente podría ser publicado en un medio escrito. Y esa exigencia les va a permitir hacerlo de muy buena manera, ¿verdad? Entonces, no lo hagan por salir del paso. O porque no puede tomar la foto, la voy a bajar de internet, igual el link ni cuenta se va. No, o sea, traten de hacerlo como se les está pidiendo. Es para su propio beneficio y así ustedes van, pues, ya un poquito enfrentándose a esa realidad, ¿verdad? Que en algún momento les va a tocar, ¿sí? Siempre cuando dejo este trabajo allá en lo presencial, lo primero que les prohíbo es que no hagan temas ni de la escuela ni de la universidad y que no anden entrevistando a compañeros docentes, menos al director,
¿verdad? O al secretario general que esté de turno, ¿verdad? Entonces, siempre trato de sacarlos de esa zona de confort y que hagan ese esfuerzo y que se enfrenten un poquito a la realidad, porque es lo más fácil y es lo que yo hice en su momento, ¿verdad? Y Malaya, yo me hubieran exigido, pues, de esta manera, ¿verdad? Porque el problema es cuando uno vaya afuera, ¿verdad? Hay muchas deficiencias. Entonces, eso es un poquito la idea. Tienen que subirlo a la plataforma, ahí donde está cargada la tarea. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Con todas las de ley, en tiempo, porque si se les pasa el tiempo, con un minuto que se les pase, saben que corren el riesgo de que ya no les cargue. Y a mí me reporta que lo intentaron subir fuera de tiempo y no aparece el trabajo. Y por lo tanto no voy a tener nada que calificarles. Kelly, que fíjese que se cayó el poste del internet cuando estaba haciendo el reportaje. Ni modo, si lo estaba haciendo a las 11:30 del último día que tenía para entregarlo. Estaba pues tan nervioso y para colmo de males se cayó el poste, pues, me explico. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque he escuchado tantas historias, ¿verdad? Y esas de las más tranquilas, ¿verdad? Entonces, ojo, con tiempito, ¿verdad? Tienen un par de días, más de una semana, ¿verdad? Como 10 días tienen para hacerlo. Tiempo suficiente, creo yo, para que hagan algo aceptable, ¿verdad? Aspectos a calificar, aquí hay una tabla de cotejo, ahí la van a ver en Classroom con la guía, ¿verdad? Vamos a calificar extensión del trabajo, ortografía en general, incluye signos de puntuación, manejo y cita correcta de fuentes. Les pido, por favor, 5 fuentes mínimo, ¿verdad? En su tema, en su reportaje, ¿verdad? Como mínimo 5 fuentes, ¿verdad? Entre más fuentes tenga el reportaje, más enriquecido va a estar y va a ser mejor. Y el trabajo que esté debidamente ilustrado con sus fotografías propias. Eso también. Cada aspecto de estos, que son 4, vale 2.5 cada uno. En total son 10 puntos. ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos bien? ¿Estamos? Bueno. Ok, quiere decir que estamos perfectamente bien. No me dio tiempo de compartirles mañana tenemos clase. Ok, mañana les voy a compartir el link del video que quiero que vean, ¿verdad? Donde periodistas mexicanos, ¿verdad? De grandes cadenas, incluso TV Azteca, Televisa, dan su opinión acerca de periodismo especializado y cada quien en su área explica cómo desarrolla su especialización, ¿verdad? Para que reforcemos este tema. Entonces, repito, eso lo vamos a hacer mañana y por hoy pues es todo, ¿verdad? Gracias y nos vemos y escuchamos mañana, por favor. Chao. Gracias, Lick. Feliz noche. Adiós, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Adiós. Gracias, Lick.